mucho tiempo la Navidad siempre fue una época mágica en nuestra familia, llena de luces brillantes, villancicos y la promesa de regalos bajo el árbol. Pero ese año, 1987, la magia se convirtió en una pesadilla que aún hoy, décadas después, me persigue en mis sueños. Mi hermano, Thomas, era 5 años menor que yo. Era un niño travieso, sí, pero también dulce y cariñoso. Recuerdo la emoción en sus ojos la víspera de Navidad, la anticipación de los regalos, la inocencia pura de un niño creyendo en la magia de Santa Claus. Esa inocencia se desvaneció esa noche, llevada por una criatura de pesadilla que solo conocía de los cuentos de viejas, Krampus. La noche fue inusualmente fría. Un viento gélido azotaba contra las ventanas de nuestra cabaña en las montañas austriacas, y la nieve caía sin cesar, creando una atmósfera opresiva. Mamá nos había contado historias de Krampus antes de dormir, historias para asustarnos, pero que nunca creímos del todo. Krampus, la contraparte maligna de Santa Claus, que castigaba a los niños malos, llevándolos a su guarida en las montañas. Esa noche, sin embargo, la atmósfera era diferente. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Un olor fétido, a azufre y carne podrida, se filtró por la chimenea. Escuchamos un golpe sordo en la puerta, seguido por un gruñido gutural que nos heló la sangre. Papá, un hombre corpulento y valiente, se acercó a la puerta con un hacha en la mano. Pero antes de que pudiera abrirla, la puerta se abrió de golpe, revelando una criatura aterradora. Era alto y corpulento, cubierto de un pelaje negro y áspero. Tenía cuernos retorcidos que sobresalían de su cabeza, y sus ojos brillaban con una maldad inhumana. Su boca era una grieta llena de dientes afilados, y de su lengua caía una baba viscosa. Sus manos eran grandes y garras, y de su espalda salían largas y afiladas púas. Era Krampus, y era real. Krampus emitió un grito gutural que resonó en la cabaña, un sonido que parecía arrancar la misma alma de nuestro ser. Thomas, aterrorizado, se escondió detrás de mí, sus pequeños dedos aferrándose a mi abrigo. Papá intentó enfrentarlo, pero Krampus lo derribó con facilidad, sus garras rasgando su ropa. Entonces, Krampus se dirigió a Thomas. Lo agarró por el brazo con una fuerza brutal, y el pequeño grito de Thomas fue silenciado por las garras de la criatura. Mamá gritó, desesperada, pero era inútil. Krampus salió de la cabaña, arrastrando a Thomas consigo, dejando tras de sí un rastro de nieve manchada de sangre. La policía nunca encontró a Thomas. Buscaron en las montañas durante semanas, pero no encontraron ni rastro de él, ni siquiera de Krampus. Algunos vecinos susurraron que Krampus había llevado a Thomas a su guarida, un lugar en las profundidades de las montañas donde los niños malos eran castigados eternamente. La Navidad nunca volvió a ser la misma para nosotros. La magia se había desvanecido, reemplazada por el terror y la pérdida. Cada año, en Nochebuena, el recuerdo de esa noche vuelve, el olor fétido, el grito gutural, la imagen de Krampus arrastrando a mi hermano hacia la oscuridad. Y cada año, me pregunto si Thomas todavía está allí, en la guarida de Krampus, esperando un rescate que nunca llegará. El recuerdo de su inocencia perdida, robada por la criatura de la noche, es una herida que nunca cicatrizará. Parte segundo. El eco del gruñido. Han pasado 30 años desde aquella Nochebuena. 30 años de silencios incómodos, de miradas evasivas, de la Navidad convertida en un recordatorio constante de la pérdida. 30 años desde que Krampus se llevó a Thomas. Pero el eco de su gruñido, el hedor del azufre, la imagen de sus garras, eso nunca se ha ido. La culpa me carcome. ¿Habría podido hacer algo más? ¿Habría podido salvarlo? Las preguntas me persiguen como sombras en una noche sin luna. Intento mantener la esperanza, la absurda esperanza de que Thomas esté vivo, escondido en alguna grieta de las montañas, esperando que alguien lo rescate. Pero la lógica me dice lo contrario. Krampus no
Este año, decidí volver. Volver a la cabaña, al lugar donde todo comenzó. No para buscar a Thomas, eso sería una locura. Sino para confrontar mis demonios, para intentar encontrar un cierre, aunque sea una pequeña pizca de paz. La cabaña estaba en ruinas, destrozada por el tiempo y la nieve. Las ventanas estaban rotas, el techo se había desplomado en parte, y la nieve se había acumulado en el interior. El olor a podredumbre era aún más intenso que en mis recuerdos, un olor que se mezclaba con el aroma a pino seco y tierra húmeda. Mientras exploraba las ruinas, encontré algo. Un pequeño muñeco de madera, roto y desgastado, con un pequeño trozo de tela roja atada a él. Era un juguete de Thomas, un pequeño reno que siempre llevaba consigo. Lo encontré cerca de la chimenea, el lugar donde Krampus había entrado. Al tocarlo, sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. No era el frío del invierno, sino el frío de la muerte, el frío de la desesperación. En ese momento, escuché un susurro que parecía venir de la misma madera del muñeco. Un susurro que decía mi nombre. Me di la vuelta, esperando ver a Krampus, pero solo encontré la oscuridad. Sin embargo, el susurro persistió, volviéndose más fuerte, más insistente. Era la voz de Thomas, una voz débil y quebrada, pero reconocible. Me llamaba, me pedía ayuda. Seguí el susurro, adentrándome en las ruinas de la cabaña. El susurro me guió hasta un pequeño agujero en el suelo, oculto bajo una capa de nieve. Me arrodillé y miré hacia abajo. En el fondo del agujero, vi una pequeña caja de madera. Dentro de la caja, encontré un pequeño cuaderno, lleno de garabatos infantiles y dibujos. Eran los dibujos de Thomas, dibujos de renos, de Santa Claus, y de Krampus. Pero estos dibujos de Krampus eran diferentes. No eran los dibujos de un monstruo aterrador, sino los dibujos de un ser triste y solitario. En la última página del cuaderno, encontré una nota escrita con una letra infantil. Decía: hermana, no tengas miedo. Krampus no es tan malo como parece. Solo la nota no me dio respuestas, pero sí un poco de paz. La imagen de Krampus, el monstruo que me robó a mi hermano, se había transformado en algo más complejo, más humano. Quizás, incluso, en una víctima de su propia soledad. Salí de la cabaña, dejando atrás el cuaderno y el muñeco. La nieve seguía cayendo, pero el frío ya no me parecía tan aterrador. El eco del gruñido de Krampus aún resonaba en mis oídos, pero ahora, se mezclaba con el eco de la voz de Thomas, una voz que me decía que no tenía miedo. La Navidad sigue siendo una época difícil, pero ahora, al menos, sé que no estoy completamente sola. El recuerdo de Thomas sigue vivo, y quizás, algún día, pueda encontrar la paz que tanto he buscado. Parte 3. El regalo de Krampus. La paz que encontré en las ruinas de la cabaña fue efímera. La nota de Thomas, sus dibujos de un Krampus solitario, todo eso sembró en mí una inquietud nueva, una inquietud más profunda que el miedo mismo. ¿Qué significaba? ¿Qué quería decirme Thomas? Esa noche, mientras la nieve caía con una intensidad inusual, sentí una presencia en la casa. No era el frío, ni el viento, sino algo diferente. Un olor a pino, a azufre, y a algo más, algo dulce y agridulce, como el aroma de un viejo recuerdo. Seguí el olor, que me llevó hasta el árbol de Navidad. Era un abeto pequeño, que había comprado ese año, un sustituto del árbol imponente que recordaba de mi infancia. Pero este año, algo era diferente. Colgando de una de las ramas, entre las luces y los adornos, había un pequeño paquete envuelto en papel marrón. No había ninguna tarjeta, ninguna etiqueta. Solo un paquete pequeño y sencillo, atado con una cuerda tosca. Lo tomé con manos temblorosas, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Al abrirlo, encontré una pequeña figura de madera, tallada con gran detalle. Era Krampus, pero no el Krampus monstruoso que recordaba de mi infancia. Este Krampus era triste.
Su rostro estaba caído, sus cuernos inclinados, y sus ojos reflejaban una profunda melancolía. Era una pieza hermosa, llena de una extraña belleza que me conmovió profundamente. En ese momento, comprendí. La nota de Thomas, el olor extraño, la figura de Krampus, todo era un mensaje. Un mensaje de perdón, de reconciliación, de aceptación. Krampus no era un monstruo que se regodeaba en el sufrimiento. Era un ser solitario, un ser incomprendido, que había actuado por impulsos que no podía controlar. Thomas, en su inocencia, había visto más allá de la apariencia monstruosa, había visto la tristeza en el corazón de Krampus. Y ahora, a través de este regalo, Thomas me estaba pidiendo que hiciera lo mismo. La figura de Krampus se convirtió en un símbolo de mi propia redención. Un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, hay un atisbo de luz, un atisbo de esperanza. Un recordatorio de que el perdón, tanto para nosotros mismos como para los demás, es esencial para sanar las heridas del pasado. La Navidad sigue siendo una época difícil, pero ya no es solo una época de pérdida. Es una época de recuerdo, de reflexión, y de aceptación. El eco del gruñido de Krampus aún resuena en mis oídos, pero ahora, se mezcla con la voz de Thomas, con la tristeza de Krampus, y con la paz que finalmente he encontrado. El regalo de Krampus no fue solo una figura de madera, fue un regalo de perdón, un regalo de esperanza, un regalo